¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Elena García Villus y enseño en el curso de Histología en Bizancio. Y si estás suscrito al canal de Bizancio está muy bien, y si no, pues te invito a suscribirte. Es gratis. El tema de hoy es histología del tejido óseo, ¿ok? El tema que vamos a ver hoy día es tejido óseo. ¿Y qué es el tejido óseo? Es un tipo de tejido conjuntivo, rígido e inflexible. Ahora, ¿por qué es inflexible? Porque tiene la matriz extracelular o también llamada MEC mineralizada. ¿Y con qué está mineralizado? Pues con fosfato de calcio y colágeno tipo 1. Estos dos componentes le permiten la dureza que caracterizamos el hueso, ¿no? Ahora, esto le permite ejercer sus funciones de sostén, porque nos permite sostener todo el organismo, si no seríamos una masa deforme. Y protección, ¿por qué? Porque miren, fíjense en el tórax, está lleno de huesos, que son las costillas. ¿Por qué? Porque protegen a órganos vitales, muy sensibles como es los pulmones y el corazón. El cráneo es una estructura toda rígida. ¿Por qué? Porque está protegiendo a un órgano sensible e importante como es el cerebro, ¿no? Ahora, acá tenemos un corte transversal de lo que es el hueso. Entonces podemos apreciar las partes, que es una parte exterior, que es el hueso compacto, y adentro tenemos lo que es hueso esponjoso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y acá tenemos una imagen de puro hueso. Puro hueso nos va a acompañar en toda la clase, ¿ok? Ahora, ¿qué funciones tiene el tejido óseo? Pues tiene funciones de soporte, como ya les expliqué anteriormente, de protección, protege órganos vitales. Movimiento, nos permite movilizarnos. Además, tiene funciones de homeostasis mineral. ¿Qué quiere decir esto, Elena? Pues que se encarga de intercambiar iones como calcio, fósforo, y esto se va a encargar los osteocitos, que son células que lo vamos a ver más adelante. Además, se encarga de la producción de células sanguíneas. Aquí podemos apreciar eritrocitos movilizándose en el caso de la médula ósea roja, y además se encarga de almacenar grasas de reserva, como el caso de la médula ósea amarilla. Entonces aquí vemos un corte transversal de un hueso, y esta estructura roja es la médula ósea roja, y esta amarillo pues la médula ósea amarilla, que básicamente es grasa, ¿ok? Ahora, pasando a lo que es la estructura macroscópica del hueso, podemos observar el hueso compacto o cortical, que es el que se encuentra al exterior. Este es el hueso que esta es la parte del hueso que le va a proporcionar soporte y protección, ¿ok? Se encuentra en el exterior del hueso, y por dentro se encuentra el hueso esponjoso trabecular. ¿Y por qué se le llama trabecular? Pues porque está compuesto por un entramado de espículas o trabéculas, que son esos agujeritos que vemos aquí. Y esto va a estar delimitado, va a delimitar el espacio ocupado por la médula ósea roja. Entonces, por afuera, hueso compacto cortical, que es esta estructura masa sólida, y por adentro el hueso trabecular o esponjoso, ¿no? Que están las trabéculas. Ahora, aquí apreciamos otro esquema de un hueso. Por afuera, como ya les expliqué anteriormente, se encuentra el hueso compacto, y por adentro está el hueso esponjoso. Es como si sacáramos un pedacito de este hueso acá y lo vemos con más zoom. Vemos el exterior, que es el hueso compacto, y por adentro está el hueso esponjoso con las trabéculas, ¿no? Ahora, es lo mismo, las partes del hueso. Tiene su cartílago articular, como hemos podido apreciar en anatomía. Por adentro está el hueso esponjoso, por afuera está el hueso compacto. Y además tiene dos láminas que van a recorrer el hueso, que es algo muy importante y que vamos a ver con más profundidad en las próximas diapositivas, que es el periósteo, que va a recubrir por exterior al hueso, y el endostio, que va a recubrir por dentro a la cavidad medular, ¿ok? Y además el hueso, como hemos podido apreciar en anatomía, tiene epífisis y una parte central que es la diáfisis, ¿no? Ahora, para poder entender las láminas que les voy a presentar a continuación, quería mostrarle que hay dos tipos de métodos para poder preparar una lámina de hueso. Se encuentra el método de desgaste, que nos permite apreciar el hueso, pero con una composición más que todo de calcio abundante. En esta ocasión, este es un tipo de hueso laminar, lo vamos a ver más adelante. Entonces estamos viendo las laminas concéntricas, que son estos como circulitos que están viendo alrededor de la ostiona, que es este orificio central.
Entonces aquí básicamente estamos viendo los espacios que han ocupado los osteocitos, o sea, sus lagunas, ¿ok? Es un método de desgaste, que básicamente se desgasta, como su mismo nombre lo dice, el huesito, y vemos más que todo composición de calcio, ¿ok? No vemos células aquí, vemos los espacios que han ocupado las células. En cambio, el método de descalcificación, en este caso, nos sirve para ver material orgánico, es decir, células. Este tipo de método capta el tinte, hematoxilina y eosina, y podemos apreciar osteocitos, podemos apreciar lo que es en la médula ósea, por ejemplo, roja, eritrocitos. Entonces, estos son dos tipos de métodos, ¿ok? Ahora, comencemos por lo que es el hueso compacto. El hueso compacto está compuesto básicamente por laminillas, que son un compuesto de matriz ósea y osteocitos, ¿ok? Entonces, el hueso compacto va a estar compuesto por ostionas o sistema de Haber, que son laminillas concéntricas, que son esos círculos que van a estar alrededor de un conducto de Haber. Este conducto de Haber va a contener lo que son los vasos sanguíneos y el nervio, ¿ok? Ese es el conducto central. Ahora, esto va a estar rodeado por laminillas y cada puntito que vemos aquí son los osteocitos, que son las células del hueso, ¿ok? Es un tipo celular. Ahora, también entre cada ostiona se va a encontrar lo que son las laminillas intersticiales, que las vemos aquí. Entonces acá vemos una ostiona, otra ostiona, y estas laminillas que están entre cada ostiona se llaman laminillas intersticiales. Ahora, hay una línea que va a permitir delimitar lo que es la ostiona del resto y se llama la línea de cementación, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y también se encuentra lo que es el conducto de Volkmann, que son canales transversales, mientras que el conducto de Havers es un canal más que todo longitudinal. Este canal transversal se va a encargar de comunicar a las dos ostionas y además le va a llevar la irrigación a cada uno, ¿ok? Ahora, este es un gráfico más ampliado. Aquí estamos apreciando lo que es el conducto de Havers, el que está en el centro, las laminillas concéntricas alrededor del conducto de Havers, la línea de cementación, miren que está delimitando una ostiona, y entre cada ostiona están las laminillas intersticiales. Ahora, este es el conducto de Havers con un corte ya más transversal, longitudinal, perdón, y estamos apreciando el conducto de Havers y el conducto de Volkmann, que es el canal que va a conectar ambas ostiones, ¿ok? Ahora, esta sería una lámina producida por un método de desgaste, como pueden apreciar. Vemos en el centro el conducto o canal de Havers, las laminillas concéntricas que se encuentran alrededor del conducto de Havers y la línea de cementación que está delimitando a la ostiona. Ahora, ¿qué son estos agujeritos? Son las lagunas osteocíticas que han sido anteriormente ocupadas por un osteocito, ¿ok? Y ahora, estas como líneas que se encuentran orientadas hacia la ostiona son canalículos. ¿Por qué? Porque el osteocito tiene unas especies de pedículos que a través de eso se comunican con el osteocito vecino, ¿ok? Ahora, aquí lo mismo, esta es una imagen por microfotografía electrónica de barrido. Lo vemos con más dimensión, ¿ok? Tipo HD. Podemos apreciar el conducto de Havers, que está en el centro, las laminillas concéntricas, que ya les mencioné, y las lagunas donde se ocuparon los osteocitos, ¿ok? Aquí vemos la laguna donde se han alojado los osteocitos. Ahora, este es un método de desgaste. Podemos apreciar el periósteo que les comenté anteriormente, que recubría por la parte externa del hueso. Aquí estamos viendo el endostio, que recubre lo que es la médula ósea. Esto ya sería el hueso compacto. Se encuentran los conductos de Havers con sus laminillas, sus sistemas laminillares, ¿ok? Lo mismo, el periósteo, que se encuentra recubriendo el hueso, el endostio, que es como el límite entre el hueso y la médula ósea, y el hueso compacto, ¿ok? Aquí en esta lámina estamos apreciando un método de descalcificación. Vemos en el centro de la ostiona, las laminillas concéntricas alrededor de la ostiona, la línea de cementación, aquí la vemos mejor como esta línea negra, el conducto de Havers en el centro
Y estos puntitos serían los osteocitos, ¿verdad? Que se encuentran. Aquí sí se pueden apreciar porque eso es un método de clasificación y permite apreciar el material orgánico, las células del tejido, ¿ok? Ahora, ¿ven esta línea como transversal? Esto sería un conducto de Volkmann, ¿ok? Ahora, un tip para poder diferenciar el conducto de Volkmann del conducto de Havers, que es que el conducto de Volkmann no tiene laminillas concéntricas alrededor de él, si se dan cuenta. El que sí tiene es el conducto de Havers. Entonces sería una especie de tip para poder diferenciarlo en sus muestras, ¿ok? Y entre cada ostiona, como les mencioné, se encuentran las laminillas intersticiales, ¿ok? Ahora aquí lo mismo, apreciamos la ostiona, miren que es este conducto que está en el centro, las laminillas intersticiales, ¿ok? Ahora, aquí lo mismo, aquí se encuentra la ostiona, las laminillas concéntricas, el conducto de Volkmann que está conectando ambas ostionas y estos puntitos que serían los osteocitos, ¿ok? Que se encuentran en las laminillas intersticiales. Esta es otra imagen, método de escalcificación. Aquí se encuentra el periósteo. Esta sería parte del hueso compacto. Y miren, aquí apreciamos un conducto de Havers. Y aquí, en esta parte de acá, se encuentra la médula ósea con adipocitos. Esas células son adipocitos, células blancas. Son células de grasa, ¿ok? Ahora, pasamos al otro tipo que es el hueso trabecular o esponjoso. Este tipo de hueso, a diferencia del hueso compacto, no tiene los sistemas de Havers tan desarrollados, ¿ok? Y su matriz extracelular, su tejido, se dispone en forma de trabéculas, ¿ok? Entonces, miren, estas son las trabéculas, es un diagrama, y que tienen más que todo los espacios medulares, ¿ok? Entonces, acá está la trabécula, acá hay un conducto de Havers que se ve, esta parte blanca es la médula ósea amarilla, porque vemos las gotitas de grasa, y el tejido que delimita lo que es la trabécula de la médula ósea es el endostio. Ahora aquí lo mismo, vemos un tipo de tejido trabecular. Acá están las trabéculas, lo lila. Vemos vasos sanguíneos y lo blanco sería la médula ósea. Otro gráfico, vemos aquí médula ósea, vemos tejido adiposo, vemos osteocitos con su laguna y esto lila serían las trabéculas, ¿ok? Ahora, si bien no hay un sistema de Havers tan delimitado, tan claro como hay en el tejido compacto, el tejido trabecular maduro, ojo, maduro, sí contiene ostionas. En las trabéculas más gruesas, más prominentes, podemos apreciar la ostiona con su sistema de laminas, ¿ok? Concéntricas. Vemos osteocitos, que son estas células chiquitas que están dentro de la matriz extracelular. Es algo muy importante. Si están dentro, son osteocitos. En cambio, las células que se encuentran a la periferia son los osteoblastos. Miren, acá hay un osteoblasto. Estos osteoblastos se van a encargar de fabricar, sintetizar lo que es la matriz ósea. ¿Ok? Lo vamos a ver mucho más adelante, pero se los voy adelantando. Ahora aquí, vemos el conducto de Havers más las laminillas concéntricas forman la ostión. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otra clasificación que es el hueso, que es según si está maduro o inmaduro, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el hueso maduro o también llamado hueso laminillar. Este hueso se caracteriza, ¿por qué? Porque está formado por ostionas, ¿ok? ¿Qué es, qué es una ostiona? Como mencioné anteriormente, es el conjunto de las laminillas concéntricas más el conducto de Havers que está en el centro. Entonces aquí vemos el conducto de Havers que les mencioné, las laminillas concéntricas, los osteocitos, que son estos puntitos, y se puede apreciar esto, les puede recordar como una imagen de un tronco de árbol cortado, ¿no? Miren, se parece. Ahora, el hueso maduro esponjoso también contiene sistemas de ostionas, pero se encuentran en las trabéculas más gruesas, ¿ok? Mira, acá está, que les mencioné anteriormente, el conducto de Haber, sus láminas y osteocitos. Aquí hay un mayor zoom, ¿ok? Ahora, este es un diagrama
de lo que es el tejido óseo compacto. Miren, aquí está el conducto de Haber, las laminillas concéntricas, miren, acá lo mismo, un corte transversal, conducto de Haber, las laminillas concéntricas, las lagunas donde estuvieron los osteocitos. Ahora, transversalmente, uniendo cada ostiona, como les mencioné anteriormente, se encuentra el conducto de Volkmann, que como un tip es que los conductos de Volkmann no están rodeados de laminillas concéntricas, cosa que sí lo están los conductos de Haber. Ahora, ¿para qué servía el conducto de Volkmann? Pues para darle un suministro vascular y nervioso, ¿ok? Aparte de comunicar ambas ostionas. Ahora, aquí podemos apreciar lo que es el endostio. Fíjense en este diagrama. El endostio es el que está recubriendo lo que es la médula ósea, ¿ok? Como una especie de límite entre el hueso y la médula ósea. Lo mismo, miren, acá están los conductos de Volkmann que se encuentran conectando a ambas ostionas, pero no están rodeadas por laminillas concéntricas, cosa que sí están los conductos de Haber, fíjense. Lo mismo, ¿no? Miren, esos son canales de Volkmann. Se encuentran conectando ambas ostionas y no tienen laminillas concéntricas alrededor. Y acá está el endostio, que está recubriendo lo que es la médula ósea. Ahora veremos lo que es el hueso inmaduro o entretejido o fasciculado. Ahora, para poder diferenciarlos mejor, he puesto una imagen de una lámina de hueso inmaduro con otra lámina de hueso maduro para que podamos apreciar mejor las diferencias. El hueso inmaduro, fíjense, tiene una mayor cantidad de células que el hueso maduro, miren. Además, estas células, que aparte de ser numerosas, tienen una distribución aleatoria, están desordenadas en el hueso inmaduro. En cambio, en el hueso maduro, fíjense, las células se encuentran organizadas correctamente en sus laminillas, ¿no? Ahora, el hueso inmaduro contiene más sustancia fundamental que el hueso maduro, ¿ok? Entonces, el hueso inmaduro vemos más sustancia fundamental y en el hueso maduro no tanto. El hueso inmaduro se tiñe con hematoxilina y el hueso maduro se tiñe con, más que todo, capta más la tinción de eosina, ¿ok? Ambas son técnicas de descalcificación. Este es un gráfico que resume los tres huesos. El hueso inmaduro, fíjense, tiene una mayor cantidad de células, están desordenadas. El hueso compacto maduro, sus células se encuentran ordenadas, no contiene tantas células ni tanta matriz, están ordenadas en laminillas concéntricas. Y el hueso esponjoso maduro, que su matriz, su tejido está organizado en trabéculas, ¿ok? Ahora, entremos a lo que es el componente celular. Existen dos tipos en cuanto a células del hueso. Está la estirpe osteoblástica, blasto que produce algo, sintetiza, matriz, y los osteoclastos. La estirpe osteoblástica está compuesta por células osteoprogenitoras. Ahora, ¿cuál es la función de una célula osteoprogenitora? Se encarga de proliferar y diferenciarse en otras células. Ahora, estas células se encuentran mucho más activas cuando se produce el crecimiento de los huesos, ¿ok? Cuando, por ejemplo, estamos en la etapa fetal y empiezan a crecer los huesos, o cuando estamos en la niñez, esas células se encuentran muy activas, ¿ok? Estas células osteoprogenitoras se van a diferenciar en dos, en osteoblastos y osteocitos. Ahora, el osteoblasto, este es su esquema. ¿Cuál es su función? Básicamente generar sustancia intercelular orgánica. Básicamente sintetizan matriz osteoide, ¿ok? Y el osteocito, fíjense, como les mencioné anteriormente, tiene una especie de pedículos, ¿ok? Y esos pedículos van a penetrar en la matriz osteoide y van a formar los canalículos que hemos apreciado, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Paciencia, chicos. Ya. ¿Y de qué se encarga un osteocito? Se encarga de intercambio de sustancias, de iones, y además depositan y extraen pequeñas cantidades de sales de calcio, ¿ok? Luego se encuentran los osteoclastos. ¿Cuál es la función de los osteoclastos? Son como una especie de macrófagos. ¿Por qué? Porque derivan de monocitos de la médula, ¿ok? Entonces son una especie de macrófagos de la médula. Se encargan de desgastar o erosionar el hueso. Una especie de Pac-Man, o sea, empiezan a desgastar. Esa es la función de un osteoclasto y se va a diferenciar porque tanto el osteoclasto como el osteoblasto se encuentra en la periferia del hueso.
mientras que uno se encuentra sintetizando el material osteoide, el otro se encuentra desgastándolo. Es como un pequeño escultor del hueso, ¿ok? Estos son los tipos celulares. Ahora vamos a ver las gráficas. Bueno chicos, ahora ese es un esquema de cómo se encuentran distribuidas las células del hueso. Aquí encontramos los osteoblastos, que se encuentran, como les dije, en la periferia del hueso, junto con los osteoclastos. Pero la diferencia va a ser que el osteoblasto tiene un núcleo, ¿ok? Y se encuentra sintetizando el material osteoide, mientras que el osteoclasto es una célula multinucleada que se encuentra comiéndose el hueso, está erosionándolo, ¿ok? Mientras que uno está produciendo, el otro está degradando, ¿ok? Los osteocitos se encuentran sumergidos en material del hueso y también se encuentran las células osteoprogenitoras, que luego se van a diferenciar en osteoblastos. El osteoblasto va a producir el material osteoide y una vez que ha producido, se sumerge dentro del material del hueso. Es como cuando nosotros vamos llenando la piscina. ¿Alguna vez han tenido una piscina inflable? Ya, pues nosotros somos el osteoblasto que llena, el agua sería el material osteoide, y una vez que terminamos de llenarlo, nos sumergimos y nos convertimos en un osteocito que está sumergido en el agua de la piscina, que en este caso sería el material osteoide, ¿ok? Perfecto, ahora vamos a ver lo que es un osteoblasto. Entonces, como les mencioné anteriormente, el osteoblasto está secretando la sustancia osteoide. Entonces, son células alargadas que se encuentran en el extremo del hueso, en la periferia, y se encuentran produciendo la sustancia osteoide, ¿no? Está en un solo núcleo, ¿no? Y acá está la médula. Ahora, lo mismo, solo que este es un tejido óseo inmaduro. Podemos encontrar los osteoblastos, que son los señalados con negro, con las flechitas negritas. Fíjense, están en la parte del extremo del hueso, al exterior, produciendo la sustancia osteoide. Ahora, los osteocitos se encuentran sumergidos ya en este caso las trabéculas. Estas son trabéculas. Los señalados con las flechitas amarillas serían los osteoclastos. ¿Por qué? Porque fíjense, se encuentran más multinucleados, son células más grandes, si bien se encuentran en el exterior, pero son células grandes multinucleadas que se encuentran degradando este tejido óseo. Ya, esta es como que una imagen con más aumento. Podemos apreciar los osteoblastos, como les mencioné, miren, son células alargadas que se encuentran en la periferia del hueso, produciendo la sustancia osteoide, tienen un solo núcleo. Fíjense el osteocito, ya se encuentra sumergido en la matriz, esta es la matriz ósea, y luego se encuentran, miren estas células, ¿cuáles serían? Los osteoclastos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues muy fácil, porque son más grandes que el osteoblasto y tienen varios núcleos, ¿ok? Miren, otro osteoclasto. Ahora, los osteocitos. Los osteocitos son un poco más fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque solamente tienes que mirar dentro de la matriz, ves algo sumergido, una célula sumergida, y es un osteocito. Es el osteoblasto que se ha achicado, se sumergió en la matriz y se convirtió en osteocito. Entonces se encuentran dentro de la matriz, ya sea aquí en un tipo de tejido compacto laminar, miren, están dentro de las laminillas, o ya sea en un tejido esponjoso, que se encuentra el osteocito dentro de la matriz, miren, y miren a la periferia, miren esa célula grande multinucleada, sería un osteoclasto que se encuentra degradando el material, el hueso, ¿ok? Más adelante vamos a hablar del osteoclasto. Miren, esa es una fotografía por microscopía de barrido. Podemos observar con más definición al osteocito. Fíjense, tiene como pedículos, que son como bracitos, que sirven para comunicarse con el osteocito vecino. Y estos pedículos son los que van a dar origen a los canalículos que apreciamos en las láminas de tejido óseo por desgaste, ¿no? Que los apreciamos mejor. Entonces aquí están, miren, como les mencionaba antes, está el osteocito, está dentro de su laguna, y fíjense, estas líneas son los canalículos que van a ser producidos. ¿Por qué? Porque como el osteocito tiene como bracitos, y esos bracitos dejan la marca en la matriz y se transforman en canalículos. ¿Ok?
que si bien no se aprecian muy bien en el método de descalcificación, pero sí se pueden observar bien en el método de desgaste. Miren, fíjense que acá están los canalículos mucho más apreciados y estos canalículos les sirven como comunicación con los osteocitos vecinos. Fíjense, se están comunicando a través de uniones en hendidura. ¿Ok? Entonces, esa es otra muestra. Fíjense los canalículos cómo se pueden apreciar y son un medio de comunicación entre osteocitos. Y aquí al exterior, ¿qué serían estas células que se encuentran en la periferia y son de un solo núcleo, son alargadas? Son osteoblastos, ¿verdad? Ahora, como un plus que me gustaría compartirles, en cuanto a los osteocitos y la mecanotransducción. Antiguamente se consideraba que los osteocitos eran células pasivas. Sin embargo, se demostró que esto no era cierto. ¿Por qué? Porque los osteocitos se encargan de la mecanotransducción. Ahora, ¿qué es mecanotransducción, Elena? Es cuando una célula o una estructura responde a estímulos externos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Se han dado cuenta que cuando una persona se encuentra bajo una enfermedad que le impide movilizarse, entonces se produce lo que es la pérdida ósea. Los huesos empiezan a perder volumen. ¿Por qué? Porque no se encuentran en movimiento. Sin embargo, cuando, por ejemplo, un niño desde chiquito juega deportes como básquet, por ejemplo, y empieza a crecer, ¿es por qué? Porque bajo estímulos, cuando nos mantenemos en actividad, se promueve la formación de hueso, además de músculo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Mira, aquí vemos puro hueso. ¿Qué es lo que sucede? Se ejerce una fuerza externa al hueso, hay una fuerza que está oprimiendo al hueso, ya sea cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces, esta fuerza, ¿qué es lo que provoca? Que haya un potencial de flujo. ¿Qué significa un potencial de flujo? Que en esta parte que está siendo oprimida por esa fuerza externa, hay un flujo de líquido intersticial a través de los canalículos que se transportan a la parte donde está siendo perjudicada por la fuerza, ¿no? Se está trasladando al lado comprimido. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Que hay una apertura de canales de calcio. Al haber una apertura de canales de calcio, aumenta la concentración de calcio intracelular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al haber una mayor concentración de calcio, también empieza a haber una mayor concentración de ATP, una mayor concentración de óxido nítrico y una mayor concentración de prostaglandinas E2. Entonces, esto estimula la producción de CFOS y COX-2, que son dos genes que promueven la formación del hueso. Entonces, donde un estímulo externo provoca que se forme hueso. Ahora, osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Son células multinucleadas que se encuentran en la periferia desgastando el hueso. ¿Ok? Y si pueden observar, se encuentra una especie de laguna alrededor de él que se llama la laguna de Howship. Esa laguna de Howship no es más que otra cosa que hueso que ha sido erosionado. Entonces, ¿cómo es que funciona un osteoclasto? ¿Okay? Estos pequeños escultores, pequeños macrófagos de hueso. El osteoclasto contiene en su interior vesículas de ácido clorhídrico que son liberadas bajo ciertas influencias de hormonas o estímulos externos. Además leí un paper que la presencia de fosfato en el exterior promueve esto, que funciona en osteoclasto. Entonces estas vesículas de ácido clorhídrico se liberan y empiezan a erosionar el hueso. Y es entonces donde se forma una especie de espacio, que es la laguna de Howship. Y es ahí donde se provoca la reabsorción de hueso. Entonces, aquí podemos apreciar, miren, el osteoclasto se encuentra periférico. Aquí lo vemos con más aumento. Se encuentra el osteoclasto, la célula multinucleada. Y acá el espacio, que es no es otra cosa que hueso, que ha sido ya reabsorbido, ¿ok? En el exterior, miren, podemos apreciar lo que son osteoblastos, que a diferencia de los osteoclastos, son uninucleados y son alargados, ¿ok? Y dentro de la matriz apreciamos osteocitos. Lo mismo, ¿no?
el osteoclasto multinucleado, con la laguna de Hoshi, la matriz, y junto a él se encuentran los osteoblastos, que mientras se lo va degradando, este va generando matriz ósea. Y aquí se encuentra, ¿no?, la diferencia del osteoclasto multinucleado, miren, grande, resorbiendo el hueso, y el osteoblasto que se encuentra alargado, uninucleado, formando hueso. Ahora, aquí miren, ¿dónde creen que se encuentran los osteoclastos? Pues fácil, miren. Aquí en este podemos apreciar las células más grandes, multinucleadas, que se encuentran en la periferia, junto con su laguna de Hoshi, ¿no? Miren, acá hay un osteoclasto multinucleado. Ahora, eso no quiere decir que los osteoclastos sean malos, son muy buenos. ¿Por qué? Porque permiten degradar una cantidad de hueso que ya nos sirve, o también nos permite liberar calcio a la sangre, y eso es muy importante porque, como hemos podido apreciar en el video de fisiopatología, el calcio permite cosas buenas, como por ejemplo contracción de músculos, despolarización de neuronas, etc., ¿no? Ahora, vamos a entrar a la parte final, que son tipos de osificación. Ahora, hay dos tipos de osificación según el tipo de hueso que queramos obtener. Hay un tipo de osificación intramembranosa, que origina huesos planos, por ejemplo en el cráneo, o osificación endocondral, que nos va a originar huesos largos, como por ejemplo el fémur. Ahora, comencemos con lo que es la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa, para mencionar un poquitín de embriología, se va a originar en la 8ª semana. Ahora, en pocas palabras, ¿qué es una osificación intramembranosa? Es la acumulación de células mesenquimatosas que se van a diferenciar en osteoblastos, ¿ok? Ahora, tenemos como paso 1 el conjunto de células mesenquimatosas, que luego se van a convertir en osteoblastos, se va a condensar esto y va a empezar los osteoblastos, como les mencioné, a secretar material osteoide. Ahora, luego estos osteoblastos, luego de producir el material osteoide, se van a convertir en osteocitos. Esos osteocitos van a empezar a proliferar y se va a empezar a infiltrar lo que son los vasos sanguíneos y se va a formar el hueso plano. ¿Ok? Fácil. Células mesenquimatosas que se diferencian en osteoblastos, luego osteocitos y tenemos ya el hueso, ¿no? Con las células osteoprogenitoras al exterior, los osteoblastos, los osteocitos con su matriz y su vaso sanguíneo. Eso es todo. Es una formación rápida, por así decirlo, y va a formar huesos planos. Ahora viene lo que es la osificación endocondral, que se va a formar en el segundo trimestre, luego va a parar un poco, va a volver a reactivarse en lo que es la niñez, infancia temprana, hasta que básicamente estamos entrando a la adultez, ¿no? Que es cuando deja de formarse los huesos, dejan de crecer los huesos. Entonces, la osificación endocondral, ¿para qué nos va a servir? Para formar huesos largos, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, para resumirlos, ¿cómo es una osificación endocondral? En este tipo de osificación tiene la característica de que el elemento esquelético primero se va a establecer en forma de cartílago, es decir, vamos a utilizar un molde de cartílago que ya ha sido sintetizado antes y sobre él se va a originar el tejido óseo y luego este molde de cartílago va a desaparecer para quedar solamente el tejido óseo vascularizado, ¿ok? Porque sabemos que el tejido óseo es un tejido muy vascularizado y que también se encuentra inervado, ¿ok? Entonces comencemos. Como primer paso tenemos las células mesenquimatosas que van a comenzar a condensarse, fíjense. Las células mesenquimáticas empiezan a condensarse y luego estas células se convierten en células de cartílago, en células cartilaginosas. Luego, como cuarto paso, se va a formar un collar óseo a partir del pericondrio. Entonces vemos el collar óseo que se encuentra a los costados. Luego, estos condrocitos, que se llaman a las células del cartílago, van a comenzar a hipertrofiarse. ¿Qué significa hipertrofiarse? Que empiezan a ensancharse, a crecer en grosor. Luego, como sexto paso, luego de que estos condrocitos se hipertrofien, va a empezar a infiltrarse un vaso sanguíneo, ¿ok? Los vasos sanguíneos sirven para nutrir al hueso. Luego,
Luego se empieza a sintetizar matriz osteoide, ¿ok? Esta matriz celular empieza a mineralizarse, que es una característica del tejido óseo. Luego de que esta matriz se ha mineralizado, los condrocitos empiezan a morirse por apoptosis y sigue infiltrándose, miren, el vaso sanguíneo. Y empieza a crearse una cavidad medular primigenia, ¿no? Luego este hueso empieza a crecer a lo largo, sigue infiltrándose vasos sanguíneos y el hueso empieza a elongarse, a crecer por los extremos. Ahora, como paso número 9, empiezan a formarse centros de osificación secundaria en los extremos. Y empieza a formarse, como paso número 10, aparte de que empieza a crecer, empieza a formarse una placa epifisiaria, ¿ok? Una placa de cartílago que permite que las epífisis empiecen que sigan creciendo, ¿ok? Y se empiezan a formarse los centros de formación secundaria en los extremos, en las epífisis. El hueso sigue creciendo a lo largo. Y luego, esta placa de cartílago que les mencioné anteriormente desaparece cuando se ha detenido ya el crecimiento. ¿Ok? Entonces, deja de crecer el hueso y obtiene su longitud, ¿no?, que debería tener. Bueno, aquí tenemos otro gráfico que nos permite entender un poco mejor lo que es el crecimiento endocondrial. Entonces, todo comienza, como les expliqué, con una placa de cartílago que no tiene ni vascularización ni inicios de crecimiento. Luego se empieza a formar un collar óseo a los extremos. Luego la matriz cartilaginosa que se encuentra en el centro empieza a mineralizarse. ¿Con qué? Con calcio, con fósforo. Y empieza a tener el tipo de matriz que debería tener un tejido óseo, ¿ok? Mineralizada. Luego esta matriz mineralizada empieza a erosionarse, a formarse cavidades y empiezan a llegar los vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos sanguíneos son muy importantes. ¿Por qué? Porque les permite al hueso nutrirse y la llegada de células osteoprogenitoras que, como mencioné anteriormente, luego se convierten en osteoblastos. Luego empieza a formarse un centro primario de osificación en el vaso número 5, empiezan a llegar más vasos sanguíneos y empiezan a llegar células perivasculares. Luego, en el paso número 6, se empieza a formar un centro de osificación secundario, llegan los vasos sanguíneos y el hueso empieza a crecer, a elongarse, ¿ok? Aquí vemos el mismo centro de osificación secundario, el hueso empieza a crecer a lo largo, empieza a elongarse. En cuanto a las epífisis, en el paso número 8 se forma un disco epifisiario, ¿ok? Y el hueso sigue creciendo a lo largo, empieza a formarse una cavidad medular ya por sí misma y se forma otro centro de osificación en la otra epífisis, ¿ok? Recuerden que principalmente había en una, ahora se forman en las dos. Luego, este disco epifisiario continúa creciendo, permitiendo que el hueso crezca a lo largo hasta que se detiene el crecimiento, por lo tanto se desaparece esta placa disco epifisiario y queda el hueso con su longitud que ya debería tener. ¿Ok? Ahora, esto es un diagrama que lo saqué del ROS que menciona las 5 zonas. ¿Ok? Entonces, comenzamos con una zona de cartílago de reserva. En este caso, el cartílago que mencioné anteriormente, ese es el molde. Este cartílago no tiene proliferación celular, es decir, no tiene células que crezcan. Tampoco producción de matriz. Tampoco, ¿ok? Luego, los condrocitos que se encuentran aquí, que son las células del cartílago, empiezan a hacer mitosis. Entonces empiezan a crecer, ¿ok? Empiezan a crecer formando columnas muy bien formadas, ¿ok? Luego, en la zona de hipertrofia, estos condrocitos empiezan a hipertrofiarse, es decir, a crecer en anchura. Y nos damos cuenta que el citoplasma se encuentra mucho más claro. ¿Por qué se encuentra más claro, Elena? Porque contiene glucógeno. Además, empiezan a producir una mayor cantidad de colágeno 10 y comienzan a producir el factor endotelial, el factor de crecimiento endotelial y vascular para poder atraer la llegada de vasos sanguíneos. Entonces vemos los condrocitos mucho más hipertrofiados en esta parte. Luego, en la zona de cartílago calcificado, ¿qué es lo que sucede? La matriz se calcifica, empiezan a llegar calcio, fosfato,
y empiezan a formarse agujeros que le da al tejido como una especie de formación de canal, ya no hay condrocitos, y este cartílago calcificado, ya que la matriz ha sido mineralizada, sirve como un armazón inicial para que se forme el nuevo hueso. Luego, como última parte, la zona de resorción, empiezan a llegar los vasos sanguíneos atraídos por este factor de crecimiento de vasos y endotelial. Y además, con los vasos sanguíneos llegan las células osteoprogenitoras. Y esas células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos. Los osteoblastos se convierten luego en osteocitos y así. Aquí podemos apreciar entonces una vista. Podemos apreciar la zona de reposo de reserva donde vemos el cartílago, que no tiene ni crecimiento ni proliferación. Luego estos condrocitos, que son las células de los cartílagos, empiezan a hacer mitosis repetidas y empiezan a formarse columnas de condrocitos. Luego estos condrocitos empiezan a secretar colágeno y empiezan a hipertrofiarse, a crecer en lo ancho y secretan el factor endotelial que empieza a atraer a los vasos sanguíneos. Y luego esta zona, esta matriz empieza a calcificarse, empiezan a morir los condrocitos para formar ya los espacios donde van a llegar los vasos sanguíneos con células osteoprogenitoras. Y luego se va a convertir esto en una zona de resorción donde ya va a estar invadidos con vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos van a llevar las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras se van a convertir en osteoblastos y luego en osteocitos y así procesivamente. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Esa es la bibliografía que he utilizado el ROS, he utilizado este link que es muy bueno, que tiene muchas láminas que pueden observar. La parte de los osteoclastos la saqué esta tesis doctoral. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no se olviden darle un like y de suscribirse al canal de Bizancio, si es que aún no lo han hecho. Y si tienen alguna pregunta, pues me lo dejan en los comentarios. Eso sería todo. Gracias.